Son las 9:04 de la mañana, tomamos contacto con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack Yalta, que desde el Cusco, me parece, tiene informaciones que darnos sobre lo que significa la corrupción y los montos que ha alcanzado para nuestro país y sus pobladores. Señor Schack, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Efectivamente, estamos aquí desde el Cusco. Sí, y cuéntenos, por favor, cuál es esta información que tiene que darnos sobre lo que la corrupción significa en el país. Hágalo con calma, por favor, para estar preparados para el golpe moral que nos va a propinar. Gracias, Fernando. Y no solamente moral, ¿no? Hay un golpe económico y social tremendamente grande, además de los efectos devastadores que tiene la corrupción también en el ámbito político, ¿no? Pero antes quisiera aprovechar la oportunidad para solidarizarme con todos los periodistas del día de ayer, ¿no? De Cuarto Poder, porque en general en una sociedad democrática no podemos permitir este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se van a secuestrar a los periodistas por lo que informan? La verdad es que espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se hagan las investigaciones y se sancione con todo el peso de la ley a los responsables. Me alegra que felizmente tengan integridad física y personal y que estén bien. A ver, con relación al tema de la corrupción, ¿no? Hay que entender que para que se robe en el Estado, ¿no? El Estado tiene que ejecutar. El Estado no es un banco, Fernando, al cual tú lo puedes asaltar. Para defraudarlo tienes que seguir todos los procesos y procedimientos y torcerlos para preferir el interés individual en lugar del interés colectivo, ¿no? Eso también nos lleva a una situación, pues a una paradoja perversa, ¿no? Que es que si quisiéramos que nada del presupuesto se robe o se pierda, entonces no haríamos nada, ¿no? Entonces justamente esa es la razón por la que mientras más niveles de gasto tengamos, también los niveles de corrupción, de pérdida por corrupción e inconducta funcional van a aumentar. De hecho, el año pasado, ¿no? Se ha estimado que se habrían perdido más de 24.000 millones de soles, es decir, casi un poco más de 13 soles por cada 100 soles que el Estado, a nivel del gobierno nacional, regional y local, ha ejecutado, ¿no? Y estas cifras, en el caso de obras, esta proporción asciende a 15%, es decir, un poco más. Sin embargo, digamos, y esa quizá es la parte alentadora, es que en el caso de obras, que es siempre donde hay mayores problemas, por seguramente diversos motivos, por el trabajo cada vez más intenso informativo de la prensa y la participación ciudadana, también el tema del control concurrente, todo lo que vienen haciendo los distintos actores del sistema de anticorrupción. Lo cierto es que esa proporción ha bajado en un punto. El año pasado fue 16.3, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, uno también aprecia que durante el año 2021 hay que recordar que ha habido un boom en las inversiones respecto del 2020. El 2020 es un año bastante atípico en el cual, como te decía, el COVID paralizó la operación estatal. Y al paralizar las obras, al paralizar las contrataciones, a pesar de que en el caso de los bienes y servicios, que fueron los que tuvieron la mayor intensidad en ejecución del gasto para atender los efectos de la pandemia directamente, entonces la corrupción bajó sustancialmente, ¿no? Entonces, el año pasado estuvimos en 12.6 y ahora estamos en 13.6. Contralor, y en este informe que ustedes realizan, en esta investigación que han hecho, ¿han hallado un patrón, ¿no?, de robo en las obras públicas? Sí, de hecho, Mabel, buenos días. El patrón es más o menos recurrente, ¿no? O sea, y esa es una gran preocupación que tenemos desde la Contraloría. ¿Por qué? Porque ya no solo hay digamos, dos patrones. Uno, la forma como se llevan a cabo estas pérdidas, ¿no? Y hay varios, no uno, o sea, hay varias modalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchos de estos problemas se generan porque los expedientes técnicos están mal hechos. Y al estar mal hechos, porque alguien no hizo bien su trabajo, para no decir que tuvo problemas de corrupción, se licitan obras que luego entramos a las adendas, entramos a las ampliaciones de plazo, etcétera. Pero también está el problema de que se licitan las obras y los adelantos
se otorgan y muchas veces las cartas fianzas no son las adecuadas, no son verdaderas incluso. Entonces, ahí el mecanismo es, lo que tratan de hacer es chapar el adelanto, por decirlo de alguna manera, y luego saben de que ese adelanto no se va a poder resarcir. Sin embargo, también lo que apreciamos es que ya no solamente hay casos de corrupción, sino que se empiezan a generar una serie de organizaciones y redes criminales que empiezan a operar de manera sistemática, no solamente a nivel de la nación, sino también mucho a nivel distrital, provincial y incluso regional, ¿no? Entonces cada vez la corrupción se está sofisticando más y se está complejizando más. Contralor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Un placer saludarte. Igualmente, dos preguntas muy concretas. En primer lugar, una de las formas de corrupción y falla en el Estado es nombrar funcionarios que no reúnen las condiciones del caso. En el informe que ustedes han presentado, se ha determinado cuántos funcionarios del gobierno actual no reúnen el perfil, no reúnen las condiciones para ejercer determinadas funciones. Sí, Carlos. No precisamente en el informe, porque el informe que hemos presentado es un informe cuantitativo que estima el tamaño de la pérdida por corrupción e inconducta funcional. Pero como tú bien señalas, y un elemento central para luchar contra la corrupción de manera estructural y en una década, digámoslo así, poder salir de este gran problema que tenemos, porque yo soy optimista, yo creo que si la clase política y la administración hacemos lo que tenemos que hacer, junto con la ciudadanía y el sector empresarial, la sociedad debería resolver este problema por lo menos en una década, ¿no? Cosa que parece absolutamente razonable. Siempre y cuando hagamos pues 5 grandes reformas. Y una, precisamente, es la que tú mencionas, la del servicio civil. El gran problema es que no tenemos personal calificado, altamente capacitado. Pero, ¿y producto de qué? Como tú bien dices, a veces ni siquiera cumplen los perfiles. ¿Cuántos funcionarios no cumplen los perfiles? ¿No? Mira, tenemos una cifra preliminar de alrededor de 160 funcionarios del gobierno nacional que, como ustedes bien saben, desde que empezó el gobierno actual, la Contraloría ha venido alertando. Hemos tenido pues casos en transportes, en el MIDIS, en salud, en Provías, en agricultura. Y evidentemente, ahora con la dación de la ley 31.419, vamos a todos esos casos y adicionalmente seguramente habrán más. Vamos a iniciar ahora en el segundo semestre todo un operativo para efectivamente deslindar las responsabilidades. Y en el primer semestre, ¿cuál es el grado de corrupción que se ha detectado en lo que va de este 2022? No, ese dato no lo tenemos todavía porque efectivamente los datos, los estudios los tenemos que hacer después que cierra el año. Y esto es necesario, ¿por qué? Porque siempre cuando hablamos de corrupción, la variable corrupción y sus efectos no son una variable observable en el universo. No sabemos cuántos casos de corrupción hay. Es un estimado, ¿no? Y puede haber mucho más. Pero ahora, Contralor, y por eso necesitamos cerrar el año, ¿no? Usted hace un trabajo muy importante alertando e inclusive hasta estableciendo un patrón de la corrupción en nuestro país. Pero ahora, ¿quién es el encargado o qué institución, qué persona, qué autoridad es la encargada de generar los suficientes candados para que esto se rompa, para que este patrón no continúe? ¿De quién es responsabilidad? Porque finalmente había una labor de modernización del Estado que estaba llevando a cabo en la PCM y aparentemente eso ha quedado en nada. ¿Quién es responsable de evitar que esto se repita año tras año? Muy buena pregunta, Mabel. La responsabilidad es compartida, pero claramente el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad supremamente importante, ¿no? Porque es el Poder Ejecutivo quien ejecuta la mayor cantidad de los recursos. Si uno considera del 100% del presupuesto total, la función ejecutiva, tanto a nivel nacional, regional y local, concentra más del 96% de todo el presupuesto público. Entonces, son ellos los llamados a liderar una serie de procesos de reforma. Fíjate, se necesita adicionalmente a eso una mayor coordinación con el Congreso para sacar una serie de leyes, pero sin duda alguna la reforma del sistema de justicia, el fortalecimiento de las capacidades es muy importante también, ¿no? Contralor Schack, pensando en el futuro a cortísimo plazo, usted ha anunciado intervenciones con motivo de las inminentes elecciones municipales y regionales.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que va a hacer usted habida cuenta de que vemos que han florecido muchísimos candidatos en regiones con mucho canon, algunos de los cuales tienen condenas fuera de las acusaciones? Sí, efectivamente. Dado el marco legal vigente, ¿no? Frente a todas esas circunstancias, lo único que podemos hacer, Fernando, es transparentar toda la información que tenemos respecto de esos funcionarios o exfuncionarios que ahora tratan de ser nuevamente autoridades en otras circunscripciones, ¿no? Pero además se va a desplegar toda una campaña para que la propia población nos ayude a través de sus alertas y denuncias para poder identificar y oportunamente intervenir para evitar que haya el uso proselitista de los recursos públicos, ¿no? Sin embargo, hay varias normas que se tienen que cambiar. La Contraloría ha enviado más de una docena de proyectos de ley al Congreso, tanto al anterior como al actual, que ojalá merezcan en el transcurso de la siguiente legislatura una discusión profunda para tratar de reponer estos candados y poder reducir la arbitrariedad y la discrecionalidad de muchos de estos funcionarios, que lo que hacen es que a través de una serie de leguleyadas entran a los resquicios de la norma y de esa manera se filtran todos los problemas de corrupción en el Estado. Contralor, una última pregunta. Le pido una respuesta bien concreta, por favor, porque nos gana el tiempo. Y tiene que ver con, una información que se difundió respecto a su patrimonio, que aumentó en 1 millón de soles desde el año 2017, creo, cuando usted empezó a ejercer la Contraloría General de la República. Levantó una hipoteca de 246.000 soles para propiedades de campo y no declaró determinados vínculos laborales en su declaración jurada de intereses. Usted ya también se dedica a la docencia universitaria. ¿Cómo puede explicar, por favor, este incremento patrimonial, este pago de hipoteca y no haber declarado determinadas informaciones en la declaración jurada? Carlos, en primer lugar quiero manifestar con meridiana claridad de que esa información no es exacta, ¿no? O sea, yo entré teniendo 8 propiedades en el año 2017 y con la información de la declaración jurada del 2021, a partir de la cual ha trabajado la nota que tú mencionas, son las mismas 8 propiedades. Todos los funcionarios públicos sabemos que si tenemos propiedades que han sido valorizadas en dólares, el propio sistema de la Contraloría lo actualiza. Entonces, ese millón al que tú te refieres es simple y llanamente no un incremento patrimonial producto de que he comprado nuevas propiedades. De hecho, ahora tengo menos propiedades de las que tenía cuando entré a la Contraloría, sino que es producto de la diferencia cambiaria. Hay que recordar de que el tipo de cambio en ese entonces era de alrededor de 3.2 y ahora subí. ¿Y la omisión de información en su declaración jurada? Ya, y en el caso de la declaración jurada de intereses, efectivamente, ¿no? Tuvimos una omisión en la declaración, ¿no? Como suele suceder. Ha habido no solamente no aparecen en mi declaración en ese momento, pero es una situación que ya se subsanó. Hay que recordar de que la docencia universitaria está absolutamente compatible con el trabajo del Contralor y de los altos funcionarios. Y esta información, Carlos, ha estado en la página web, ha estado en la declaración jurada de bienes y rentas, ha estado en el portal de transparencia y es un tema que ya administrativamente se ha resuelto. Muy bien, Contralor Nelson Schack, muchas gracias, muy amable, muy buenos días. Vamos con los anunciantes, regresamos.